Hola, soy Carlos Colado y hoy quiero compartirte un tema que a mí me apasiona mucho, pues encontré una similitud con los cuencos. Así que vamos a hablar hoy de radiónica y de cuencos. Lo primero que me gustaría compartirte, creo que el primer acercamiento que tuve con la radiónica fue gracias a la escuela esta de crecimiento. Bueno, no es una escuela, unos cursos que tomaba o talleres en lo que es ontogonía, la visión de Carlos de León, y ahí conocí a René Latapí, que fue de hecho mi primer terapeuta, mi primer instructor de Qigong de los 7 lotos, y él construía las máquinas. Entonces, unos años después me pude hacer de una máquina, la cual le di bastante uso y fue algo como muy enriquecedor, porque fue la aplicación que le dimos en Kailas Records, en la compañía que creé, para a los discos que grabábamos poderles poner frecuencias, nada de energía, bueno, nada de tecnología subliminal, nunca trabajé con esa, ni compartí esa idea, sino realmente poder sumar frecuencias que no son audibles, pero que el disco queda pues cargado con esta información, comenzando por el chi dorado, que es la energía de coherencia que podemos producir y se dice la más alta que se genera en nuestro sistema, y que esto, un ejemplo, en el disco de limpieza energética de espacios, limpiábamos a base también de chi dorado, transmutar la energía negativa de un lugar por medio de la vibración y el sonido, pero claro que eso lo podemos hacer con un cuenco, pero presencial. Ahora, después podemos entender que eso también lo podemos mandar a distancia, pero vamos a entender también de qué manera. Esto lo hace una máquina de radiónica. Así que estas máquinas, pues la persona que creó esta tecnología es Albert Abrams, un médico que estudió en la Universidad de Heidelberg, y él, norteamericano, realmente estamos hablando del siglo antepasado, porque realmente eran estos médicos que iban a estudiar a Europa, y él estudió en Viena, estudió en Alemania, estudió en Londres, en París, regresa, y de hecho él fue, déjenme ver por aquí porque lo apunté, vicepresidente de la Asociación Médica de California, y fue presidente de la Asociación Médica Quirúrgica de San Francisco. O sea, no era cualquier doctor, realmente un hombre con una sensibilidad muy especial que no fue entendido, que actualmente en Wikipedia y cierta información lo ponen como si fuera un fraude, y yo creo que ahora podemos entender mejor esta propuesta, porque la medicina cuántica y toda la física cuántica, todo lo que hemos entendido ahora desde el Qigong, el gran campo, todo lo que es el espacio de la mátrica o la matriz cuántica, pues es lo que él hablaba, realmente la transmisión del pensamiento, de la energía, para poder diagnosticar a distancia y para mandar un tratamiento a distancia. Así que no es una cosa aparte nueva, realmente esto es algo que los chamanes pues hacen desde hace cientos o miles de años. Así que pues la historia es que este hombre empieza a tener una sensibilidad. Muchos de sus pacientes no podían asistir por las distancias, y él les pide lo que le llaman un testigo, ya sea un cabello, una gota de sangre, una uña, algo para que él los pueda diagnosticar a distancia. Y de ahí, posteriormente lo que hizo fue empezar a mandar tratamientos a distancia. Pues esto molestó muchísimo a toda la asociación médica en Estados Unidos, hasta que terminó pues acusado de fraude, y posteriormente, bueno, murió. Pero su nombre nunca se ha limpiado, y esto se me hace como algo muy delicado, porque de hecho la radiónica es algo que está prohibido en Estados Unidos, sin embargo en México no, y yo he conocido varias compañías cuando iba a las expos en México, una de ellas importante que era Exposer, que en su momento fue como la exposición más importante de holística en Ciudad de México, y que duró años, o sea, más de una década.
Eh, Ahí llegué a conocer una compañía española que se llamaba Quantec. Eh, Bastante interesante, realmente ya manejaban eh, todo lo que eran cuarzos relacionado también con su máquina y su propuesta, pero creo que también una forma, como una de las máquinas más conocidas, la máquina Skio. La diferencia es que Skio tiene un sistema operativo el cual trabaja junto con la parte de lo que va a ser como el testigo o la mano de la persona, la cual transmite y es diagnosticada dentro de un sistema operativo. Así que no es algo que esté ajeno, seguramente muchos de ustedes ya lo han probado, les ha tocado tal vez alguna sesión. Yo por mi camino con la parte del pueblo Birrárica, de trabajar con un maracame, vi su manera de sanar, la manera también a veces de trabajar en los altares, en cierto tipo de ceremonias con el maracame Don Toño se ponía un altar donde se ponía un espejo con una moneda del águila hacia arriba, de un peso mexicano, o 5 pesos o 10 pesos, y con nuestro paliacate rojo, pero en otro altar se podía poner fotos de personas que se quisieran mandar bendiciones, bendecir algo. Podíamos poner ahí chocolate o se ponía el tabaco, y bueno, la manera de cómo alguna vez recuerdo ver trabajar a Don Toño. Primero trabajaba con los espejos y algo que yo vi era una manera de poder ver el reflejo de nuestra alma desde esta parte que se me hace interesantísimo, porque desde la antigüedad todo lo que se habla del espejo de obsidiana es una cosa muy interesante que yo creo que siguen aplicando, ¿no? Con toda la parte de Tezcatlipoca, y siguen aplicando los maracanes. Ahora, después, ¿cómo podían conectar con el otro altar y mandar este tipo de sanación a distancia? Así que, bueno, pues regresamos con Abrams. Cuando fue acusado le pusieron pruebas y le dieron sangre a analizar, a lo cual al final los resultados que arrojó se burlaron de él porque decían que pues un puerco no podía tener sífilis y no podía tener cáncer o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que yo ya no sé bien si estuvo en la cárcel o simplemente perdió como su licencia y la credibilidad. La cuestión es que George de la Warr, alumno suyo, se lleva esta información a Inglaterra, la cual desarrolla de una manera muy profunda, porque pueden empezar a investigar las frecuencias del cuerpo, las frecuencias de hongos, de enfermedades, y empieza a generar todo un libro con frecuencias. Y esto, cuando yo empecé a practicar tanto Qigong como trabajar con una máquina de radiónica, lo que pasa es que uno se va sensibilizando, se va volviendo más sensible a la energía, vas entrenando tu mente. Y obvio decimos en Qigong que la mente dirige la energía, que ese es un tema que después vamos a tocar, porque es algo que también en todo lo que ha sido la musicoterapia y la sonoterapia desde los años 60 se ha hablado mucho sobre ese tema, y es lo que nosotros trabajamos cuando alguien enseña la parte del cuenco. Bueno, tu mente dirige la energía, y donde pones tu intención diriges la energía, y ahí estamos llevando el sonido y estamos abriendo, desbloqueando, armonizando, y bueno, son aspectos que pasaban en la radiónica. Y la máquina que yo tengo es una máquina que tiene dos recipientes. En un recipiente pones el testigo y después checas con el pad y diagnosticas, y posteriormente lo pasas al otro cuenco y de ahí mandas el tratamiento. Normalmente, como yo trabajaba con los discos, nuestra tecnología todavía no tiene la capacidad de capturar tan profundo los armónicos.
Entonces lo que nosotros, lo que yo empecé a generar fue que frecuencias que no son audibles pudieran estar dentro del CD y esto proteger el disco. Cuando la persona lo ponía emanaba chi dorado, que es una energía muy alta que producimos solamente cuando hay coherencia, y esta energía puede limpiar, equilibrar un espacio. Eso de ley todos los discos tenían. Y vean qué loco, porque solamente la radiónica se podía sostener en un objeto físico. Cuando la compañía pues cierra y ya no se producen los discos, a la parte digital queríamos ver de qué manera se podía mantener la radiónica, pero no era posible. Lo que se tenía que hacer era por medio de una tarjeta poderlo cargar y relacionarlo con el disco, y era todo un trabajo que se va haciendo de desarrollo. Y bueno, son como experiencias muy ricas. Cada disco tenía una intención. Si era un disco de cábala, pues posiblemente tenía alguna oración, algún nombre de Dios en específico. Si era budista, como todos los que hicimos los discos de El Poder de la Palabra, el primero fue más chamánico, con toda la parte del Bon tibetano. El segundo fue de budismo vajrayana y el tercero de cábala. Y bueno, yo siempre les metía una práctica. Ya después les compartiré la visión en Kailas, que pues, son de esas cosas también polémicas entre gente que estuvo dentro y otros que ni siquiera estuvieron y hablan y desconocen realmente el trabajo y la visión. Pero bueno, regresando a este tema, en el 2012 tuve la oportunidad de estar en un evento que se hizo en Mérida, en el siglo XXI de Mérida, pues con todo el tema que se hablaba de este cambio de era, y se dieron conferencias, vinieron personajes importantes del mundo, y uno de ellos fue Masaru Emoto, el cual pudo exponer su trabajo. También había un chico español que hablaba de cimática, y yo pude exponer la parte de lo que era la musicoterapia en mi visión, que parte de lo que yo he tratado de exponer. Creo que el primer musicoterapeuta para mí pues es esta conciencia creadora, que llámenle como quieran, esta conciencia primigenia fue el primer musicoterapeuta. Posteriormente los hombres de conocimiento, los chamanes, son los segundos, y ahora nos corresponde a nosotros entender esta nueva forma de hacer música de una manera consciente, porque la mayoría de nuestro arte es completamente una proyección de nuestra neurosis, y es muy bueno porque canaliza, pues el artista ahí enfoca su creatividad y no se vuelve eso autodestructivo. Sin embargo, algo que fui aprendiendo con el pueblo Virrárica es que podemos trascender también esa parte neurótica de expresión, también egoica, y conectar con un arte que refleje realmente la creación, el cosmos. Y bueno, prácticamente ahora nos corresponde trabajar, profundizar en nuestro manejo energético, en nuestro desarrollo mental, en toda la parte cada vez más profunda de entender qué es la conciencia, experimentar la base de nuestra parte sensible auditiva, la parte también sensitiva, porque tenemos mucho peso en la parte visual, pero vamos perdiendo también profundidad con otros sentidos. Pero después vienen los sentidos extrasensoriales, y ahí es donde la conciencia empieza a expandirse a planos que, al no ser visibles, pues para muchas personas no son creíbles, porque ya no tienen esa capacidad, ese desarrollo. Y ahí es donde normalmente uno, cuando se involucra en diferentes prácticas o caminos espirituales, esto se va desarrollando. Y bueno, vamos teniendo experiencias muchas veces muy folclóricas, pero lo importante cuando lo llevamos hacia adentro es poder ir unificando nuestro ser como tal, ser seres con mayor coherencia.
Así que déjenme ver, por aquí les apunté, creo que otro tema importante, que no lo voy a hablar ahorita, pero también fue bastante desprestigiado, de Wilhelm Reich. Estudié psicoterapia, musicoterapia, y sí, en la parte de la psicoterapia corporal, pues tenemos a Wilhelm Reich, que nos habla del orgón y de las pirámides que guardaban el orgón. Y esto también fue como un tema de mucho desprestigio. Sin embargo, bueno, la parte de psicoterapia corporal que yo estudié pues, está más enfocada con Alexander Lowen, un alumno de Reich. Sin embargo, también por aquí les apunté, porque no quería que se me olvidara, Reich. Este es otro científico. Y déjenme decirles nada más rápido, antes de que se me olvide, Albert Abrams realmente fue un médico patólogo, neurólogo, un médico aparte inventor. Y con Rife es otro tema interesantísimo porque él sí terminó en la cárcel. Él creó máquinas y un tratamiento para curar el cáncer. Y ya cuando estaba en su juicio le dijeron, bueno, te vamos a dar la oportunidad de que te retractes y digas que todo fue una mentira, como lo mismo le hicieron a Abrams. Y él dijo, no, porque tengo cientos de casos que he curado. Y terminó ser fiel a su palabra y terminó en la cárcel y sus máquinas prohibidas. Es interesante porque de repente uno puede localizar máquinas todavía en internet. Y él tenía una tecnología muy interesante. Tenían unas máquinas que le podías conectar con tubos como de cristal que tenían gases inertes y podían armonizar tu campo de energía. Y bueno, otra cosa importante, porque van a encontrar por ahí información y se dice, ay, bueno, es que cuando abrieron las máquinas de Abrams, vieron que no estaba conectado a nada y que eran puros cables que conectaban a foquitos. Y esto es bien interesante porque René Latapí, constructor de máquinas, ingeniero, instructor también de Qigong, un amigo, un personaje, pues a mí me encanta, loquísimo, con una sensibilidad muy especial. Él le pasó lo mismo. Cuando abrió la máquina para investigarla, se dio cuenta que ¿cómo funciona esto? Con la mente lógica, pues no había como demasiado que explicar, ¿no? Y aquí algo importante es un poco entender también, y lo voy a unir, cómo comprender el rito. Yo he visto en diferentes tradiciones cómo la creación de todo un rito, la manera de vestir, de caminar, de dónde pararse, de dónde repetir, qué hacer, toda esta estructura en las tradiciones antiguas sirven para una cuestión, para muchas cuestiones, pero una muy importante es distraer a la mente. Y entonces la mente, cuando ya no está enfocada solamente en esta parte de intelectualidad, puede entrar también a una... Yo lo relaciono mucho como con la Cábala. Tenemos en estas esferas de las Sefirot, Binah y Jochma. La mayoría de las personas en su mundo intelectual están en Binah. Y cuando realmente podemos acceder a Jochma, entramos en la sabiduría. Y esa sabiduría no puede ser entendida de una manera intelectual. Pero lo que sí tenemos que hacer es que una no es más importante una ni otra. Tenemos que aprender a equilibrarlas. Y eso solamente se da cuando nosotros podemos, la esfera escondida, que es Dat, poderla encender y poder equilibrar siempre estos dos aspectos de la sabiduría y la inteligencia. Y creo que siempre está esta polémica donde la ciencia y la espiritualidad han estado en una, pues yo creo que más que nada la ciencia desaprobando la experiencia de cosas que todavía no pueden ser comprobadas, y que creo que un tema bien interesante también lo vemos con Jacobo Grinberg, pues investigador científico mexicano, también se involucró con la radiónica
Y parte de las cosas que yo he ido estudiando, pues he ido encontrando la forma de cómo explicar con la ciencia, con nuestra capacidad, este mundo espiritual. Él tuvo la capacidad de poder trabajar con diferentes maestros de muy alto nivel en diferentes tradiciones. Y él era un practicante también de meditación y seguramente de más cosas. Para mí esto es como muy interesante, porque cuando uno trabaja con maestros de tradiciones antiguas, a ellos no les interesa si las personas creen que funciona o no funciona, porque la ciencia lo dice. Ellos lo hacen. Y esto creo que se relaciona mucho con las máquinas de radiónica. Van a ver que es que Abrams decía que no las abrieran, y eso era el fraude, porque si no se descomponían. No, porque si no, tu mente ya no puede tener la capacidad de ir más allá de, es que este circuito conecta y hace esto, y por eso funciona y manda y hace. Y realmente es más allá de esa parte de circuitos y de, no sé, chips o lo que sea. Y bueno, esto es algo que les digo, se trabaja en diferentes tradiciones. Creo que yo lo he comprobado en el Qigong. He tenido ahora, con todo lo que pasamos de pandemia, donde estar en clases a distancia y de repente hacer ejercicios de sensibilización, donde cerramos los ojos y yo le proyecto en la mano algo a una alumna a pues, cientos de kilómetros de distancia, y ella lo percibe. Le digo que sientes, que puede ser comenzar con un color, con un elemento, temperaturas, y lo describen y lo van pasando. Y bueno, realmente esto es fantástico, porque ahora lo entendemos mejor con toda el campo, el espacio vacío, como una forma de sistema nervioso que ahora se comprueba por la física, que todo está conectado, todos estamos conectados. Realmente no es un espacio vacío. Dice el Qigong eso, el Hunyuan es un campo que nos tiene conectados a todos, es un océano de energía, el cual pues sentimos, conectamos, y aquí es parte de lo que hacemos también con los cuencos y lo que hace la misma radiónica. Así que bueno, déjenme ver qué más con esta parte. Pues bueno, creo que más o menos por ahí es la información que quería compartirles. Ahora, un poquito también entender, porque no hay demasiada información, pero para las personas que se han dedicado a la radiónica, porque hay muchas máquinas. Ahorita no vi aquí el dato de mínimo 5 marcas diferentes o creadores diferentes de máquinas de radiónica, el cual en experimentos que se han hecho, unas de las cosas muy buenas es trabajar con lo que son plagas, y esto está comprobado. Realmente campos, extensiones grandes de campo donde se le pone el tratamiento, y más que utilizar pesticidas, que esto es muy importante, porque muchos pesticidas lo absorben los alimentos, y eso del todo no se quita, y comerlo pues también nos va contaminando. Que mejor trabajar de una manera natural. De hecho, Carlos de León nos comentaba que si toda ¿no? Pues ahora que conocemos la medicina germánica, la homeopatía, la parte de la misma medicina tradicional china, la radiónica, si esto hubiera sido, o se le hubiera dado una continuidad en nuestro proceso histórico de vida, la humanidad sería otra. En su modelo médico, en su modelo tecnológico, creo que
habría un mundo mucho más armónico. Pero esto no sucede porque siempre hay intereses económicos, entonces aquí es complicado y bueno, meterse ya como a otro tema muy profundo. Ahora, normalmente cuando se enseña una sanación a distancia en uno de los cuencos, ya sea con el nombre o con la parte de la foto, pidiéndole antes permiso a la persona, hay toda una preparación, ¿no? Esto, fíjense, de hecho, la gente confunde mucho la magia con toda esta fantasía de las películas en Hollywood. Pero radiónica y esta parte de los cuencos es alta magia. Y esto lo sabían los tibetanos cuando trabajaban a distancia. Y otro rollo que les he platicado mucho de lo muy peligroso que es el consumismo espiritual, porque estas máquinas de repente les empezaron a llamar las máquinas de los deseos. Y entonces mete tu deseo en una cajita y se te va a cumplir. Yo creo que nos vamos volviendo flojos y lo importante es que las máquinas nos ayudan a desarrollar nuestra mente, a desarrollar nuestro psiquismo y nuestro intento, esa proyección de energía. Yo creo que las máquinas después no van a ser necesarias, que tenemos que aprender a desarrollarnos a un nivel tan alto que después simplemente lo podamos hacer con la mente. Y esto es prácticamente lo que el cuenco en la parte antigua podía generar. Una vez que la persona podemos trabajar directamente con ellos, con la persona, viendo cómo está en su momento mental, en su parte emocional, cómo está su alimentación, su medio ambiente, porque otra vez esta parte de red de Hartmann, que también conocemos en la Tierra, que está comprobado, muchas veces puede hacerle un cortocircuito a personas. Yo tuve una persona que sufrió de eso y cuando se encontró había una línea ley debajo de su casa que cruzaba por la parte de su cama, lo cual le generaba a esta persona un cortocircuito. Entonces este tipo de desarmonías se pueden reparar con radiónica, se pueden reparar con los cuencos. Y muchas veces, así como con la radiónica y los cuencos, lo que hacemos es poner un cuarzo y programar el cuarzo y ponerlo en un lugar para poder proteger, para poder armonizar, para poder limpiar. Lo mismo que les decía cuando trabajamos con una persona a distancia. Y bueno, puedo hacer lo que en los cursos del taller 1 les enseño. Primero nos relacionamos con nuestro cuenco, aprendemos a sensibilizarnos con el sonido. Una vez que empezamos a entender que podemos viajar nuestra mente sobre la vibración y podemos centrarla en un punto en específico, empieza a suceder esa magia. Y bueno, pues creo que hasta aquí vamos a dejar este tema. Investiguen, profundicen, vale la pena. Yo llevo más de una década, pues por lo mismo que fui aprendiendo, después aplicándolo a lo que fue Kailas Records, posteriormente con la parte de, pues yo creo que ya de 7 años para acá, donde empecé a compartir todo este conocimiento con los cuencos, enfocado también mucho desde mi visión como practicante. Entonces, en la parte del budismo, en el primer taller les enseño pues realmente de dónde provienen los cuencos. Obvio, una personal y humilde opinión en mi investigación por medio de textos, por medio de iconografía en toda la tradición budista. Esto nos da y nos arroja una idea para entender bien lo que tenemos en nuestras manos. Así que podemos ir profundizando para que esto no termine siendo simplemente un objeto decorativo y no termine arrumbado o termine arriba de la chimenea o de florero, sino entender que tenemos en nuestras manos una herramienta muy poderosa para poder ayudarnos y ayudar a nuestra familia, para armonizar nuestro espacio. Y bueno, vamos a tener próximos talleres. Recuerden que cada mes estoy compartiendo esto.
ya sea en línea o ya sea presencial, y nos estamos viendo próximo marzo 2023. Vamos a estar en Guadalajara, Ciudad de México, compartiendo estos talleres y para que puedan ir profundizando. Personas que ya son máster, personas que ya tienen un trabajo, también les invito como formación. Soy músico académico, he ido también involucrando y viendo la capacidad de toda la resonancia, desde la investigación pitagórica, de los intervalos, la armonía que se puede generar, porque es importante el tono y cómo poderlo aplicar con otros cuencos para poder realmente crear armonía. Y pueden profundizar en su práctica para personas interesadas en un desarrollo de crecimiento personal. También tienen aquí una gran herramienta. Son talleres muy abiertos que les pueden servir a todo tipo de personas, aunque no se vayan a dedicar a esto, o personas que quieran profundizar y se dediquen especialmente a la armonización, al sound healing, a la sonoterapia, a la musicoterapia. Así que me despido, soy Carlos Colado. Recuerden, sábado 18 de marzo en Guadalajara, Jardín de Luz, ahí vamos a estar compartiendo toda esta sabiduría. Y bueno, voy a estar en Ciudad de México el 11, sábado 11, en Ciudad de México, San Miguel Chapultepec. Voy a estar en Tepozotlán ese mismo día, con también aviso para las personas que han estudiado conmigo. O si no has estudiado conmigo y quieres participar, intégrate para una armonización que vamos a hacer. Pues vamos a ver cuánta gente llega, pero es en un jardín grande, es gratuito. Y también tendré taller, si no mal recuerdo, es el último sábado de marzo, donde voy a compartir la visión del árbol de la vida, nuestra reconexión con el alma y todo un desarrollo con los cuencos para poder conectar con tu alma, para poder trabajar la reparación con tu alma, limpiar tu ticún. Así que cuídense mucho y nos estamos viendo. Este es el Camino del Corazón. Yo soy Carlos Colado. Bonita noche. Adiós.